muy similar. Entonces, pues ahí podemos ver que, joder, que la filosofía de la psicología científica está ahí presente y hay personas que están intentando hacer cosas. ¿Qué podemos hacer? En la línea de Óscar, y no añado nada más. Y quería preguntar también a Marcos, ¿qué piensa que podemos hacer? ¿Tú crees que, por ejemplo, con tu proyecto estás ayudando a ello o te mantienes en que tienen que cambiar otras cosas que no cambian solo con tu proyecto? A ver, creo que tienen que cambiar otras cosas que van más allá del proyecto. Creo que con el proyecto obviamente se contribuye, pero de una manera muy irrisoria, creo yo. Y hay que cambiar tantas cosas en general del entramado de la psicología para desbaratar todo este tipo de cuestiones, que ya de por sí, para mí con el tema del psicoanálisis, el hecho de que por mucho les desmontes que es ciencia, que es filosofía, que es lo que tú quieras, como luego al final se van a aferrar y mucha gente que ni siquiera es psicodinámica o psicoanalista o todas estas mierdas, sino que a lo mejor es cognitivo-conductual incluso, pero da tregua a estas otras partes, es el tema de los estudios de eficacia en cuanto a las terapias, que para mí es claro que al final, pues bueno, lo que hablábamos un poco antes, de que puede funcionar una terapia psicodinámica perfectamente, pero no por lo que dicen ellos que funciona, sino que al final esas técnicas, ese envoltorio, esa forma, bueno, esconde una función y esconde unos principios de aprendizaje para mí, pero claro, todo esto no parece estar claro en los estudios de eficacia que se hacen. Tuvimos el episodio entre Ricardo Pascual y Alberto Jimeno, que lo comentabas, me lo mencionabas antes, Diego, y creo que hasta que no se resuelva un poco eso y se esclarezca más, es que se van a seguir aferrando a que, bueno, claro, estos estudios muestran que hay eficacia de la terapia. Sí, además esto lo discutí precisamente hace unas pocas semanas con no sé si es psicoanalista, yo supongo que era simplemente no creo que fuera psicoanalista, sería un estudiante defensor del psicoanálisis. Que no sé si me estará viendo ahora, si es así, le mando saludos, creo que lo bloqueé al final. Porque, a ver, y esto es una cosa aparte. Mucha gente piensa que bloqueo porque odio a mucha gente, pero no es verdad. Para mí es una simple herramienta de cribar y ya está. Y simplemente, pues, cosas que no paran de ser un mensaje que al final es improductivo, pues dices, ya está, lo dejamos y ya está. Entonces, no es nada muy personal realmente. Pero sí, yo me cansé de esta persona un poco porque no entendía algo que no le paraba de repetir y parecía que ni siquiera se molestaba en leerme. Yo le estaba diciendo lo que justamente decía Marcos, que la eficacia de algo sin una teoría que explique de dónde viene esa eficacia, no puedes decir que sea del psicoanálisis, por mucho que el psicoanálisis se lo arrope y diga que la psicodinámica es una prueba de que sí es eficaz la tecnología derivada del psicoanálisis, no aplicado clínicamente. Pues no, es que no tiene por qué serlo. Y además es que aquí también pasa algo, que es que muchas veces hay terapias que para son eficaces por encima del placebo y para ser un su óptimo necesitan incluso de una actividad externa complementaria que puede ser cualquier cosa que simplemente entretenga a una persona, y eso puede ser también psicoanálisis o puede ser darle a la pelota o hacer yoga, ¿sabes? O sea, y no obstante, ya esto también muchos psicoanalistas se la ropan, no hacen cherry picking y por sesgo de confirmación te dicen, no, es que esto ya es una prueba de que el psicoanálisis funciona y tal y cual, y no es verdad, y no les entra, no sé si es que no quieren enterarse porque eso les derrumbaría este argumento o que no acaban de pillar el punto de que hace falta teoría, que no todo es practicidad, que muchos magufos y pseudocientíficos y sus defensores solo se centran en la practicidad, en la tecnología, no en la ciencia, en la tecnología, y por eso hacen también pseudociencia, ¿no? Entonces, en fin, es difícil. Y ahí también entra una cosa que has dicho tú, Marcos, sobre, claro, el conductismo y el cognitivismo, que a veces no se ejecutan bien o tal, o que se hace un poco porque sí, y ahí pues claro, necesitamos criticismo, reflexión, filosofía, necesitamos mejor educación. Supongo que mi pareja estudia psicología, por ejemplo, aquí en Lleida, y dice que aunque sea bastante caña la filosofía científica y a la estadística y tal y cual, pues también enseñan bastantes cosas que quizás no son psicoanálisis, irónica, no enseñan aquí mucho psicoanálisis, más que en historia y tal y cual, alguna cosilla así, pero en general no. Pero que enseñan otras cosas que son muy obsoletas o especulativas o chorradas, ¿no? Entonces, que es mejorable, ¿no? Y ahí la educación seguro que tiene bastante, pues eso, por hacer. Y es que irónicamente, incluso, y esto es una anécdota personal, a mí en mi carrera me han llegado a enseñar un pelín de psicoanálisis, sí, en mi grado de tecnología de alimentos, en una asignatura que era comercialización, nos pusieron 2 diapositivas de Freud para explicarnos la motivación del consumidor. Y yo mismo le tuve que decir al profesor no solo el origen austríaco de Freud, que él ni se acordaba y se lo tuve que decir yo, sino que además le tuve que traer una serie de estudios diciéndole, oye, esto no lo debas incluir en el material a cursar porque es que
pueden haber muchas explicaciones de la conducta del consumidor, pero el psicoanálisis es una pseudociencia y no puede ser. Y él pues me decía que sí, que tiene un primo que le fue muy bien, y yo le dije, oye, mírate los estudios y déjate de primos. Nunca más se los llevó, se lo di ahí en un dossier, que no creo que jamás se lo haya hecho nadie en esta clase que imparte él, y no creo que se lo haya mirado, pero mira, se lo llevó y le dije, tú míratelo y tal. Pero vamos, muy, muy convencido. Y ahí también pues ya volvemos a lo antes, ¿no? Los prejuicios culturales, ¿no? Todas estas inercias que hay con el psicoanálisis y tal. Entonces, sí, se juntan varios factores ahí para arreglar esta cuestión, ¿no? Pues mira, volviéndolo a eso, digo yo rápido, porque cuando fui a Viena estuve en el museo de Freud, y la verdad es que, a ver, no es porque sea él, pero de paso lo digo, fue un chasco. O sea, literalmente son 3 salas, una con una vitrina, con cosas de fumar y 4 libretas escritas, y otra con un diván y una mesa. A ver, esto es lo que hizo ese señor. Pues madre mía, se venden muy mal, por añadirlo. Y otro punto muy importante. Y lo has dicho, tu pareja que estudia psicología. Tenemos mucha estadística. Tenemos fundamentos de la investigación, estadística 1, estadística 2, psicología diferencial, y me dejo otras por ahí. O sea, tenemos como 5 asignaturas de estadística. Y lo damos. Validez. Lo habéis mencionado los dos. Porque algo funcione o porque mucha gente esté de acuerdo con que algo funciona, no significa que funcione. Necesitamos teoría, validez. Tenemos que repasar qué es la validez. Y gracias a Alicia Franco y Nacho Sensei en Twitter, tenemos una ponencia que hicieron en la jornada de jóvenes estudiantes de psicología sobre la validez y lo presentan muy bien. Queda muy claro. La validez, por cierto, Óscar, y si se lo dije a Nacho, se parece bastante, tal como la presentaron, a la verdad semántica, en el sentido de que la verdad era función de la carga teórica de las proposiciones, de su acumulación entre 0 y 1. Exacto, y el margen de error y... Sí, pues se parece, porque la validez ellos la defendían como algo así, como la acumulación de teoría, que va dando más la razón a unas teorías u otras, que acompañan a la creación de, por ejemplo, test o métodos de evaluación. Yo, por ejemplo, que trabajo en selección de personal, recomiendo mucho este manual, Psicología de la Selección de Personal, de TEA, de la empresa de test y tal, y aquí lo presentan genial. Presentan un capítulo introductorio de procesos precientíficos, como por ejemplo los test de Rorschach o la fisionomía, o sea, la forma del cráneo respecto a la personalidad, la grafología, la grafopsicología, mejor dicho, la grafología per se, de saber si lo ha firmado Menguito o Menganito, vale, pero la grafopsicología de que la personalidad por cómo ponerla es otra movida. Entonces, en este libro viene muy bien para que se vea reflejado que en la etapa precientífica muchas de las pruebas que se utilizaban eran de validez, es decir, de base teórica psicoanalítica. Y claro, se ha visto que no funcionan. Está lleno de referencias, pero muchísimas. O sea, yo me he intentado hacer un resumen y me he cansado. Pues lo estoy usando para mi trabajo final de máster y me he cansado de la cantidad de referencias que hay. Porque la evaluación que se hace ahora, y es muy llamativo, porque en empresa hay mucha gente que sigue diciendo esto y, como digo, tengo profesores que siguen hablando de psicoanálisis y tal. Pero se utiliza una metodología por competencias, que es un concepto técnico totalmente cognitivo y conductual. No hay psicoanálisis por ningún sitio en ese concepto. Es precientífico y así se llama el capítulo. Y también quería recomendar un libro que particularmente está escrito por un psicoanalista y es sobre la historia, es un poco gordete, es la historia de la mente. Y es que se me ha olvidado comentarlo antes. Cuando hablaba del no reduccionismo, me refiero a cosas como esta. En este libro se habla sobre aquello de la mente no existe, que se dice mucho en el conductismo. Pues igual, pero desde otro punto de vista. Y es muy interesante cómo muestra que la mente, pues desde los neurocientíficos, a lo mejor están creando lo de la falacia del doble sujeto, es decir, que el cerebro sea quien actúa y la persona también, o la falacia mereológica de que una parte haga lo que haría el todo. Entonces, también querría preguntar a Óscar, porque creo que es un tema que Bunge ataca muy bien en Materia y Mente, y es, teniendo todo esto en cuenta, la diferencia entre evidencia y conocimiento. No sé si tienes esto más o menos ubicado, ¿no? Hacer una distinción de conocimientos. Antes que esto, que me parece una pregunta, sí que quería hacer una apreciación sobre lo que has dicho sobre la mente. Si lo entiendes, esto lo he dicho antes veladamente, pero quizás no he puesto suficientemente énfasis. No creo que haya ningún problema en hablar de mente, ni siquiera desde el conductismo, que además muchas veces se entiende desde el conductismo radical, pues que mente también es, los procesos mentales son procesos conductuales, entonces pues también existiría lo mental para el conductismo. Pero es que no creo que, no sé, creo que no se gana nada intentando negar los procesos mentales y no hay necesariamente ningún problema mientras adoptemos
estrategias pluralistas y emergentistas y sociedades materialistas, pues no hay ningún problema. Si entendemos mente, como digo, como procesos, podríamos entenderlo de dos formas, mente. Y mira, y aquí esto es importante. Se puede entender como un conjunto de experiencias privadas, por así decirlo, de los qualias, que había esas ficciones que hablábamos antes, ¿no? Y eso obviamente pues es inmaterial y es una ficción. En este sentido, pues la mente no puede causar nada ni puede realizar nada porque es un concepto. Y pensar que la mente en este sentido pues es segregada de las neuronas o tal y cual, o ejecuta algo, pues sería un epifenomenismo y sería un dualismo implícito, ¿no? Pero si entendemos mente como una colección de procesos cerebrales, nerviosos, motores, conductuales, etcétera, etcétera, esto, aparte que es completamente material y permite hablar de mente, también es compatible tanto con el conductismo y con el cognitivismo. Y ya como un último apunte, esto me lleva a una cuestión. Muchas veces muchos conductistas dicen o decís que la psicología es la ciencia de la conducta. Pero claro, si hemos abierto ya el melón de que hay varios programas de investigación científica igual de legítimos o con bastante verdad compatibles además entre sí, quizás lo que cabría decir, ya sé que para los conductistas la mente y la cognición se pueden entender como conductas, pero deberíamos decir que la psicología es la ciencia de la conducta y de la cognición, y no entendía la cognición como conducta desde el conductismo, sino entendía de suyo como desde el cognitivismo. Y de la misma forma, la conducta no entendida como desde el cognitivismo, sino desde el conductismo. Creo que habría que decir eso, la psicología es el estudio de conducta y cognición, cosa que también apuntaban en Bunge y Rubén Ardila en ese libro de filosofía de la psicología, que tendría errores al tratar el tema del conductismo y el cognitivismo, evidentemente, pero en esto tenían razón. Ese es, exacto. Ese es el estudio de la conducta y de la cognición humanas, y bueno, animal también se podía, ¿no? Pero bueno, y estaría la etología, habría más discusión, pero en general de la conducta y cogniciones humanas. Y ya lo digo, y no en este sentido de que, bueno, es que para el conductismo la cognición ya es conducta, así que ya está. No. Hay que decirlo en los dos sentidos, y eso lo tienen que hacer también los propios conductistas. Y al hacer además esta estrategia más, digamos, más abarcadora y más plural, aún dentro de la cientificidad, pues creo que van a ganar más amigos, ¿no? que enemigos. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que desde esas lecturas y también tus razonamientos en ese sentido, yo he tratado de integrar, aunque sigo manteniendo que hay un debate entre estos conceptos, evidentemente, y tal, pero creo que si voy a hablar en nombre de la psicología, yo tengo que hacer lo que mencionas, estoy muy de acuerdo, y también en que la mente es un concepto y tal, aunque también tiene su propio debate. Vale, y quería mencionar antes, has mencionado el cherry picking que pueden hacer los psicoanalistas respecto a coger unos datos y no otros para tener la razón y tal. Y o sea, no te he contestado a lo de evidencia y conocimiento. Te lo reformulo ahora, lo voy a hacer. Vale. Quería recomendar a Ramón Nogueras, que también es una persona que está leída en el tema respecto al psicoanálisis y tal, y creo que hace una divulgación también muy valiosa. Y tiene un libro, bueno, tiene dos ahora, pero en el primero sobre todo se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y en él aparece mencionado este tipo de sesgo que puede haber debido a la práctica fraudulenta o poco ética del cherry picking. Y ahora sí, reformulamos la pregunta, Óscar. ¿Qué diferencias hay entre la evidencia y el conocimiento científico o el dogma, etcétera? Vale, a ver, en primer lugar, evidencia es muchas veces, bueno, casi siempre se utiliza como una mala traducción del inglés, ¿no? De evidence, que ahí sí que refiere a la prueba empírica, mientras que en castellano evidencia se refiere a un estado psicológico, digamos, de que algo te parece, digamos, por así decirlo, obvio o tal. Entonces, claro, primero habría que aclarar eso, y yo por eso, aunque a veces también hablo de evidencia, yo prefiero hablar más bien de pruebas directamente, de pruebas empíricas en específico, ¿no? También podría haber evidencia en un sentido de pruebas argumentales y de razones, pero yo creo que se suele entender más en general, globalmente, como pruebas empíricas. Entonces la evidencia sería eso, una prueba empírica. Mientras que la verdad, en todo caso, es algo a lo que apoyaría, una prueba empírica apoyaría o respaldaría cierto grado de verdad, ¿no? Entonces la evidencia entendida como prueba empírica no es la verdad. Puede reforzar la verdad, pero no es la verdad. La verdad, y que también así en abstracto no, sino que habrían verdades, no sería la verdad, ¿no? O tampoco hay la ciencia o el método, ¿no? Pues, como que lo decíamos antes, el bien, el mal, el inconsciente, ¿no? Estas cosas hay que relativizarlas un poco sin caer tampoco en cosas muy locas, ni subjetivismos, ni tal, ¿no? Pero sí que relativizarlas un pelín, ¿no? Pues las verdades, que básicamente puedes dividirlas en formales o fácticas, ¿no? Verdades, digamos, de razón, verdades así por coherencia como hay en mates o en lógica, y verdades fácticas, pues de, digamos, correspondencia gradual, ¿no?
con los hechos, que realmente no es una correspondencia del enunciado con los hechos, sino de un enunciado con otro enunciado, porque si no, ¿cómo vas a hacer ese salto? Entonces, siempre entre enunciados distintos, uno que supones más correcto y lo ajustas a otro, y así sucesivamente, y siempre de forma rectificable y corregible, como mencionabas antes también, Diego. Y entonces, claro, esa sería la diferencia, porque la verdad sería un atributo, no es una cosa ni una propiedad, es un atributo que nosotros ponemos a nuestros enunciados cuando queremos expresar que encajan en cierto grado con la realidad. Es una ficción, la verdad. No existe tanto la formal como la fáctica. Luego podemos hablar también de la verdad ya no semántica, ¿no? Que sería esto de formal y fáctica, sería semántico, sino la verdad ontológica, que sería como el proceso material que nos lleva a nosotros a ajustarnos a ciertos hechos y tal, que es un poco, yo creo, por donde va la teoría del cierre categorial y la verdad como identidad sintética del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Yo creo que su teoría de la verdad es una teoría de la verdad ontológica, no semántica. Por eso no tiene nada que ver con las definiciones habituales que se suelen dar. Pero bueno, dejando de lado este subdebate, que da para profundas reflexiones, yo simplemente diría eso, que la verdad es un atributo que asignamos a proposiciones, enunciados sobre el mundo en su ajuste, ¿no? Y es una ficción, y la evidencia, ¿no? En este sentido de prueba empírica, pero también la evidencia en un sentido de argumentos y razones, como decía antes, pues permiten reforzar más o menos, ver si hay un grado de verdad mayor o menor, a veces cualitativamente, en el caso sobre todo de teorías, y a veces de forma incluso cuantitativa, porque se puede llegar a cuantificar el grado de verdad de alguna hipótesis científica o proposición, incluso en filosofía también, pues puede llegar a ver, pues eso, el nivel de grado de verdad que se tiene en un momento dado u otro. O sea que... Esa sería la diferencia entre evidencia por ejemplo, ¿te gusta cuando dicen, pues tú como estás familiarizado, ¿te gusta cuando dicen terapia basada en la evidencia? Sí, claro, porque una terapia que no se basara en la evidencia sería una pseudoterapia, ¿no? Pero me parece bien. Es a medio camino, ¿no? En cierto modo, tal como lo has explicado, debería estar basada en la evidencia y en la verdad, o basada en la evidencia racional y empírica, o basada... No, a ver, ojo aquí, porque si hablamos de terapias, no puede basarse en algo que tenga mucha evidencia, pero al final de algún modo sea más falso que otra cosa que sí que tenga un grado de verdad bastante alto. O sea, tendrá que basarse en algo que tenga mucha evidencia y que tenga un grado de verdad bastante alto, porque si no, ¿por qué vas a hacer una aplicación técnica con información que tiene menor grado de verdad que otra, ¿no? Entonces, me hago la casa con barro. Funciona. Entonces volvíamos a lo anterior, ¿no? De que, claro, funciona, no. Necesitamos una teoría buena que lo asiente, ¿no? Entonces yo creo que una terapia que no tenga, entendía eso como una tecnología eficaz, que no tenga una base científica o no tenga mucha verdad, o que no se asienten conocimientos con mucha verdad, pues bueno, sería quizás menos eficaz, y en el caso de que se intenta ofrecer como lo mejor o tal, pues podría llegar a ser, pues es un poco pseudoterapia, llegaría a serlo, ¿no? Porque se promovería como lo más eficaz sin realmente serlo, ¿no? Es un timo. Claro, es que Respecto... y esto es curioso, porque sí que es verdad que eficacia y verdad no son lo mismo, evidentemente, pero cuanto más verdadero es en lo que se basa algo, más posible es. Ni siquiera voy a entrar en temas de probabilidad, que yo como Ignacio Crespo con el tema de probabilidades intento ser muy, muy cuidadoso, y ahí en psicología también tenéis un problema, porque a veces con el bayesianismo se hacen cosas un poco ilegítimas, a veces, pero en general yo probabilidades intento solo meterlas cuando son necesarias meterlas, y ya está. Y si no, no hablo de probabilidades. Pues yo digo que cuanto más verdad tiene una teoría, es más plausible que si se hace una aplicación tecnológica de ese conocimiento verdadero, pues tenga mayor eficacia. No tiene por qué ser así, es solo un indicador, pero suele serlo. Entonces, pues necesitamos siempre terapias, en el caso de la psicología, que se basen en conocimientos y en los mejores conocimientos más verdaderos disponibles, ¿no? Y científicos, claro. A colación de la cuestión esta de eficacia estamos hablando, mira, hay un comentario de Danilo en el chat que yo creo que es que recoge muy bien lo que yo comentaba antes, de que mucha gente que ni siquiera es psicoanalista, bueno, decía Danilo, yo no soy psicólogo ni terapeuta psicodinámico, el psicoanálisis como literatura no me gusta, como teoría psicológica no lo considero científico. Ahora, respondiendo a la pregunta, que yo, como estaba él interviniendo en el chat, le he preguntado qué opinaba sobre estos temas, y ha dicho que los metaanálisis están ahí y que se muestra eficaz. Y es en lo que se acaban parando, de nuevo, pues eso, mucha gente de no, la prueba está ahí, los metaanálisis están ahí, es eficaz.
Pues ya lo hemos explicado cuál es el Ya, fallo ya, de este ya. razonamiento, así que creo Sí, que pues, reiterarnos que le dé para atrás al vídeo cuando lo subáis y verá Sí. lo que hemos explicado, porque eso es erróneo decirlo. De hecho, creo que es un tipo de falacia, pero en fin, pues ya está, ya lo mirará. Y que busque en honor a la verdad, que no busque simplemente que aparece Claro, un numerito, de que el número per se no dice nada, de verdad, que necesitamos validez. La validez no es claro. simplemente un numerito. Ujú.